Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos invita a confiar más en Él que en el vil metal. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco compara la fuerza provocada por el Señor mismo mediante la oración y la que provoca el vil metal, el dinero. Santa Clara, por otra parte, nos invita en la vida diaria a ser amantes, es decir, a amar siempre a Dios, a amar nuestras almas y a amar a todas nuestras hermanas. Escuchemos una vez más la palabra del Señor, que sea ella la que nos lleve a encontrar la voluntad de Dios mismo. Del Evangelio según San Mateo. No estéis agobiados por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Nos vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo, aquel Evangelio genérico como nos gusta llamar. Mateo, aquel que evangeliza a su pueblo contando quién es el Señor. Dirigido al pueblo judío, San Mateo insistirá en presentar a Jesús como la culminación de todo el Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Ese es su inconfundible estribillo. Jesús aparece como el nuevo y el definitivo Moisés. Estamos en el capítulo 6, por lo tanto, en el primer discurso, donde se nos habla de la limosna, la oración y el ayuno. Jesús acaba de presentarnos el regalo máximo del Padre Nuestro y nos habla de las riquezas y preocupaciones. No andéis agobiados por el vestido, no andéis agobiados por el alimento, porque si vuestro Padre del cielo es capaz de dar el alimento necesario a los pájaros del cielo, cuánto más a vosotros que sois hijos suyos. Texto evidentemente interesado por nuestra parte. Posiblemente lo hayamos utilizado en otras ocasiones. Nos interesa reforzar la fe en Dios mismo. ¿En quién creemos cuando estamos en la iglesia? ¿En quién creemos cuando estamos en el hospital? ¿En quién creemos cuando tenemos problemas familiares? Recurrimos mejor a nuestra cartilla de ahorro que a nuestra fe. Recurrimos a nuestros pensamientos, a nuestra formación intelectual, más que a nuestras rodillas.
El Señor lo tiene claro y así nos lo hace ver por medio de su palabra. Francisco de Asís también lo tiene claro. Y como San Buenaventura, su biógrafo, nos está presentando un paralelismo entre la vida de Jesús y la vida de San Francisco de Asís, ahora toca presentar esta fe en el Señor en los momentos de Eucaristía, en los momentos que no tenemos que llevarnos nada a nuestra boca, que nos falta incluso el alimento fundamental para poder seguir adelante. ¿Y tú cómo lo haces? Cuando tienes hambre, ¿a quién recurres? ¿Al Señor o a otras fuerzas, a otros principios? No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. San Francisco enseña a los hermanos a ir pidiendo limosnas por amor a Dios. Leyenda mayor de San Buenaventura, capítulo 7.10, donde San Francisco va a poner en relación el poder del dinero y el poder de la oración. En San Francisco lo tenemos claro, pero no así en sus seguidores, que tenemos muchas veces que rectificar. Estemos muy atentos. Pedid y se os dará. Pedid, llamad, buscad, no dejéis de confiar. Vosotros pedid, 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 pedid y se os dará. Pedid, llamad, buscad, vuestro Padre siempre da. Habiéndose enfermado gravemente el siervo del Señor en Nocera, fue trasladado a Asís por ilustres embajadores, enviados expresamente por la devoción del pueblo asisiense. De camino a Asís llegaron a un pueblo pobrecito llamado Satriano, donde, apremiados por el hambre y por ser ya hora de comer, fueron a comprar alimentos, pero no habiendo nadie que los vendiese, regresaron de vacío. Entonces le dijo el santo: no habéis encontrado nada, porque confiáis más en vuestras moscas que en Dios. Llamaba mosca a los dineros. Pero volved, añadió, por las casas que habéis recorrido, y ofreciéndoles por precio el amor de Dios, pedid humildemente limosna. Y no juzguéis llevados de una falsa apreciación, que esto sea algo vil o vergonzoso, porque después del pecado, el gran limosnero, con generosa misericordia, reparte todos los bienes como limosna, tanto a dignos como a indignos. Deponen la vergüenza aquellos caballeros y piden espontáneamente limosna, consiguiendo por amor de Dios mucho más de lo que hubieran podido comprar con sus dineros. Efectivamente, los pobres habitantes de aquel poblado, tocados en su corazón por moción divina, no sólo les ofrecieron sus cosas, sino que se pusieron generosamente a disposición de ellos. Y así resultó que la necesidad que no pudo ser remediada por el dinero, la solucionara la opulenta pobreza de Francisco. Pedid, pedid y se os dará. Pedid, llamad, buscad.
buscad, no dejéis de confiar. Vosotros pedid, 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 pedid y se os dará. Pedid y amad, buscad, vuestro Padre siempre da. Nos situamos en la última fase de la vida de San Francisco de Asís. San Buenaventura hace una pequeña introducción en la cual nos cuenta que San Francisco está gravemente enfermo en una ciudad llamada Nótzera y fue trasladado a Asís por ilustres embajadores, ya que temían que se muriera fuera de la ciudad de Asís y su cuerpo, ya convertido en reliquia, fuera a tener consecuencias negativas o simplemente se quedara fuera de la ciudad de Asís. Ni a los asisienses le convenía, ni Francisco quería morir fuera de su tierra, ni los hermanos estaban de acuerdo con todo eso. Viendo la gravedad de la enfermedad, hacen que San Francisco, ayudado por los hermanos y otras personas, vuelva a su patria pequeña, es decir, a la ciudad de Asís. De camino, llegaron a un pueblo llamado Satriano, donde, apremiados por el hambre y por ser ya la hora de comer, fueron a comprar alimentos, pero no habiendo nadie que se los vendiese, regresaron de vacío. Aquí empieza a plantearse una cuestión en principio normal de la vida cotidiana, que San Francisco la utiliza para provecho de las almas de sus hermanos, los de aquel momento y los hermanos de todos los tiempos. También San Buenaventura la utiliza para hacer un paralelo entre Jesús nuestro Señor y su siervo Francisco de Asís. Todo lo que hizo el Señor es todo lo que está haciendo también nuestro Padre San Francisco. Viene entonces lo central del punto, aquello que el mismo San Francisco les dice en aquel momento y nos dice ahora a nosotros. No habéis encontrado nada porque confiáis más en vuestras moscas, es decir, en vuestro dinero, que en Dios. No necesita más tesis ni más antítesis. ¿Dónde tienes puesto tu corazón? ¿Dónde tienes puesta tu espiritualidad? ¿Dónde tienes puesta tu mente? ¿En el Señor o en el dinero? Si a la hora de las cosas prácticas tú te olvidas del Señor, pues evidentemente el Señor, respetándote, también va a olvidarse de ti, o al menos te va a dejar libre para que actúes en consecuencia. Vamos a pararnos nosotros aquí, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quién es más importante para mí, el Señor o el dinero? Pero esto no en general, sino en los puntos concretos de la vida ordinaria. Danos de tu pan. Es el título de la canción que a continuación vamos a escuchar. Que ella nos ayude a discernir lo que estamos meditando. Danos de tu pan, Señor, danos de tu pan. Danos de tu pan, Señor, danos de tu pan. Es como el amor tu pan, es como el amor. Cuanto más te das, Señor, más abundará. Es como el amor tu pan, es como el amor. Cuanto más te das, Señor, más abundará. Curioso episodio el que estamos estudiando. Los hermanos que van a recoger a San Francisco desde una ciudad lejana a Asís porque temían su muerte y porque temían que el cuerpo de San Francisco ya convertido en reliquia podía quedarse por el camino, se ponen en camino hacia la ciudad de Asís. Pero como los caminos y los transportes de aquel entonces eran totalmente distintos a los nuestros, tuvieron que hacer muchas paradas para reponer las fuerzas. He aquí que surge el episodio de hoy.
Los hermanos en la vida práctica van a comprar alimentos y resulta que no los encuentran. El santo de Asís les dice: no habéis encontrado nada porque confiáis más en vuestro dinero que en Dios mismo. Y San Francisco pone aquí el remedio, la medicina a esta manera de proceder. Volved, les dijo, por las casas que habéis recorrido y ofreciéndoles por precio el amor de Dios, pedid humildemente limosna. Es una manera totalmente distinta de actuar, de pensar, de rezar, de vivir, de entender nuestra propia vida. No vamos como señores comprando, no vamos intentando meter cabeza en aquellos asuntos mundanos, sino que vamos llevando la presencia de Jesucristo, el pensar de Jesucristo, la actuación de Jesucristo en todos los ámbitos de la vida. Pero San Francisco no se queda ahí, sino que además le dice a los hermanos que no juzguen, que no se dejen llevar por una falsa apreciación, porque pedir limosna no es vergonzoso ni vil, sino todo lo contrario. El gran limosnero es nuestro Señor Jesucristo, aquel que vivió desde la misericordia y que ofreció la misericordia y que reparte todos los bienes que nosotros necesitamos como limosnas. Así pues, si nosotros nos convertimos en limosneros, nosotros estamos suplicando los bienes del Señor que nos serán dados por medio de nuestros hermanos. Así que nos invita Francisco a pedir limosna y a no tener vergüenza a la hora de pedirlo, porque los pobres son tocados en el corazón por la divina misericordia y no solo ofrecen sus cosas, sino que se ofrecen a ellos mismos. Y aquí está el gran cambio. No nos quedamos en las cosas materiales, sino que a través de las cosas materiales pedimos y damos nuestro propio corazón. Porque el dinero, porque las cosas materiales, en comparación con Dios y con su generosidad y su misericordia, queda muy, muy atrás. Voy a seguir tus huellas, voy a seguir tu luz, voy a caminar contigo en pobreza y humildad. Voy a dar mi vida por el pobre, por el que necesita de mi amor. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tú, Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día, ser como tú, Francisco, para construir la paz. Santa Clara nos invita a amar siempre a Dios, a las almas y a las hermanas. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara de manos de las hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain. Principio del capítulo 14, donde las hermanas nos van a contar la vida diaria de Santa Clara y por tanto, por ende, de las propias hermanas clarisas. Amad siempre a Dios, amad vuestras almas y las de todas vuestras hermanas. Un trocito de la bendición de Clara en el versículo 14, que a continuación vamos a estudiar. Estad muy atentos. Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor, yo quiero. Vivir de amor, Señor. Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior, yo quiero. Tenerte en mi interior. Amad siempre a Dios,
amad vuestras almas y las de todas vuestras hermanas, nos dice Santa Clara en su bendición. Nuestra madre y hermana Clara a diario concentró su vida en este talante de ser amante. En efecto, Clara es una mujer amante, apasionada de Dios, amante de la humanidad, de la creación, de sus hermanas y hermanos, comenzando por ella misma. Sed amantes, nos insiste y urge, porque es la mejor manera de vivir la vida con sentido y autenticidad. Esta misma vocación se nos ha regalado a nosotras, mujeres del siglo XXI. Hemos sido llamadas a vivir según este carisma de Santa Clara y San Francisco. Ella nos dice que entre los múltiples dones que hemos recibido y diariamente recibimos del que nos da con esplendidez el Padre de las Misericordias, y por los que mayormente debemos dar gracias al mismo Padre glorioso, está el de nuestra vocación. Y por ello nos exhorta: conoce tu vocación. Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor, yo quiero. Vivir de amor, Señor. Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior, yo quiero. Tenerte en mi interior. En este momento vamos a hablar de la vida cotidiana de las hermanas pobres de Santa Clara, la vida cotidiana de Clara y sus primeras hermanas. Partimos del versículo 14 de la bendición de Santa Clara: amad siempre a Dios, amad vuestras almas y las de todas vuestras hermanas. Porque así quiere resumir Clara y la tradición clariana la vida diaria de la fraternidad, de la sororidad, convirtiéndose en ser amantes, llevando ese amor que Dios mismo propicia a cada una de ellas por la persona de Jesucristo, respondiendo a esta vocación, respondiendo a esta necesidad, respondiendo a esta petición que Jesús mismo nos hace a todos, pero que de una manera especial viven las hermanas clarisas en su vocación contemplativa y franciscana. Clara es una mujer amante, repetimos, apasionada de Dios, amante de la humanidad y de la humildad, amante de la creación, de las hermanas, de los hermanos. Encuentra a Dios reflejado en todos los momentos de la vida y en todas las circunstancias, incluso en ella misma. Dios está dentro de nosotros, propiciándonos su misericordia. Una falsa humildad sería despreciarnos por completo, cuando nosotros somos criaturas hechas por Dios y Dios siempre hace las cosas buenas. Ser amante significa decir sí al amor de Jesucristo de una manera activa, ponerse en camino viviendo el mandamiento nuevo del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Vemos que tanto Francisco como Clara no se inventan nada, simplemente, no es poco, refuerzan y subrayan aquello que Jesús nos propicia a vivir desde el Evangelio, construyendo el reino de Dios en nuestras vidas particulares, en nuestras vocaciones particulares. Esta es la vocación de Francisco, esta es la vocación de Clara. Sus similitudes y también sus diferencias, porque ya sabemos que Santa Clara y las hermanas fueron haciendo poco a poco opción por la vida franciscana desde el retiro, desde la contemplación y desde la clausura. Ella misma nos dice que entre los múltiples dones que hemos recibido y diariamente recibimos del que nos da con esplendidez el Padre de las Misericordias, y por los mayores debemos dar gracias al mismo Padre glorioso, es el don de la vocación. Demos gracias a Dios porque nos invita a ser
amantes. Demos gracias a Dios por las figuras de Francisco y Clara, particularmente de esta última, que es capaz de vivir y generar desde el mandamiento del amor todo un carisma nuevo en la Iglesia, que constantemente se sigue renovando en las personas de las nuevas hermanas, en la fidelidad a este propio carisma. Basta con amar, basta con sentir que el amor es fuente de plenitud para el corazón. Basta con amar, basta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor. Enamorada, 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 Clara está enamorada, 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 Clara está enamorada. Todos pueden ver en su rostro hay un semblante amable, una belleza muy singular. El supremo amor pudo realizar, porque Jesucristo fue su amado y todo su ser. Enamorada, 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 Clara está enamorada, 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 Clara está. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo